La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que el que nos ocupa en la Semana Mayor? Y qué bueno contar con una personalidad como Monseñor Víctor Masalle, quien es el obispo de la diócesis de la provincia de Peravia, San Cristóbal y también San José de Ocoa. Monseñor, un placer tenerlo de nuevo. Gracias, hacía mucho que no estaba con ustedes. Sí. Buenos Con mucha días. alegría vengo a compartir. Bienvenido. Gracias, aquí estamos. O sea, no cabe duda que ha cambiado muchísimo como la gente acoge la Semana Mayor. En mi época no se podía hablar duro. Ni barrer. Música sacra. No se salía al interior, a las playas, a las montañas. Todo eso ha cambiado. Pero usted ha tenido la oportunidad de trabajar en la capital, en los barrios, y ahora está en provincias. ¿Hay diferencias entre la forma como la gente se comporta en las provincias versus la capital en la Semana Mayor? Pues muchas. Por ejemplo, en la capital trabajé mucho y yo instauré lo que se llama el Yo Me Quedo, el famoso Yo Me Quedo, que es una invitación a los parroquianos a que se queden a vivir la Semana Santa y invitaba en la capital a los parroquianos que no se fueran, que no salieran, que habían otros fines de semana para salir. Pero me preguntan ahora en Baní si ahí yo me quedo. Digo, no, allá yo digo bienvenidos, porque en Baní la gente en Semana Santa viene allá. O sea que en las provincias la gente recibe. Hay más personas en Baní en Semana Santa que en el resto de los días. Es decir, que van a visitar sus raíces. Sí, sí, claro que sí. Y se quedan viviendo una Semana Santa más santa o más del mundo. No, no necesariamente ni más santa ni Es del decir, mundo. yo digo Vienen a santa en el compartir con su sentido, familia. ajá, O en sea, el la sentido mayoría de las de personas. asistir a los cultos y a la tradición de la Sí, Semana sí, Santa. se participa muchísimo, aunque no todo el que va participa. Ya, Mucha a gente, eso me refiero. Mucha gente va simplemente a compartir con su familia. Son días de vacaciones y el que no siente, el que no hace sintonía con Semana Santa, digamos con la celebración del misterio pascual, pues aprovecha los días para poder ir como lo hacen en la Navidad, aprovecha para visitar su familia, estar allá. Es un tiempo más bien familiar. Se visita a las playas, sí, algo, pero no, es más bien para estar con la familia. Y eso ocurre en casi todos los campos de nuestro país, no solamente en mi diócesis, que la gente va a donde su familia. Es decir, que lo ven más como un reencuentro familiar que como unas vacaciones para las playas, para irse de viaje y demás en las provincias. Sí, habrá quien va de playa, sobre todo en las provincias que hay playas, en las provincias donde hay atracciones turísticas. Me imagino que allí, pues, con más gusto, dicen, vamos allá que hay una playa. Entonces, claro, sí. Porque la playa y el beber forma parte de una especie de camino de la sociedad dominicana de perder el sentido por lo sagrado. Ha perdido como el gusto por lo sagrado. Lo sagrado que simbolizaba el no poder hablar. No se entendía la razón de muchas de las cosas que hicimos o que nos impedían hacer en Semana Santa era por razones de algo que no entendíamos o que no lo vivíamos, sino que simplemente teníamos que obedecer. Y ahora, con el tiempo, la gente no está por obedecer, sino que la gente está invitada a vivir y pregunta mucho. Y la vida de la Semana Santa, para los pastores se exige mucha explicación de lo que es, porque la razón es porque una noche entera de vigilia. Hay comunidades que hacen una noche entera de vigilia, del sábado de la noche hasta el domingo de Pascua. Eso quiere decir que para eso no basta simplemente que su mamá se lo diga, sino hace falta que haya una especie de experiencia pascual que uno quiere revivir, y para esto es necesario quien ha vivido ya la vida de Cristo, que ahora quiere renovarla a través de la Semana Santa. Monseñor, también es muy común que en época de Cuaresma, todavía en el día de hoy, muchas personas siguen haciendo como, déjeme ver si, yo no sé si es el nombre adecuado, pero como una especie de sacrificio, de privación de algunas cosas. Lo hacen con alimentos o con hábitos, como para lograr un objetivo, no sé, de purificación espiritual. ¿Eso tiene algún sentido que se base en un fundamento bíblico cristiano? Claro que sí. Originalmente, aquello de no comer carne, la carne era lo más caro en ese momento. ¿Y qué significaba no comer carne? Porque ahora mismo uno no come carne, una mujer no come carne y adelgaza, ahorra,
su bolsillo se Es más engruesa. saludable. No, entonces no es esto. El no comer carne simbolizaba el ahorrarse lo que cuesta la carne y eso que costaba la carne, dárselo a los pobres. Es así como originalmente en el siglo I se vivía el tiempo de la Semana Santa. De manera que uno se eximía No era el ayuno como tal, así. también, También. pero el ayuno que también tenía un sentido social con aquel que lo necesitaba. O sea que yo no ayunaba simplemente para llegar a ser un gnóstico, donde llegaba a la cima del conocimiento pleno de la verdad, sino que era un eximirse para poder compartir con aquel que necesita aquello que yo tengo. Quien tiene carne, que no coma carne, que ahorre carne y que dé lo que cuesta esa carne a aquel que no la tiene. Ese es el no es sentido. solamente la privación de algo que me gusta mucho. Hay gente que se priva de los dulces, otro dice, mi problema son las pizzas y yo no como pizza, por ejemplo. Bueno, eximirse de cosas siempre es muy bueno para la voluntad, para el temple y sobre todo para el aprender a controlar apetitos, porque hay pulsiones y deseos que uno tiene y no todo lo que uno desea uno puede vivirlo y eso lo sabe uno. Y tiene que aprender a marcar límites. Ramón habló del Sin que ayuno. eso quiere decir que uno no puede darse gustos, eso no quiere decir que uno puede darse cualquier gusto. Así es. Ramón habló del ayuno como sacrificio, lo hacen muchas personas, algunos los viernes. En la tradición otros- judía el ayuno era una cosa importante. Exacto. Y daba fortaleza espiritual. Exacto. De Todavía hecho, Jesucristo, cuando habla de los espíritus malignos en una persona, dice, esos espíritus solamente pueden ser sacados con ayuno y oración. Con ayuno. O sea que el ayuno da una fuerza espiritual para poder entrar en un proceso de hacer una acción espiritual. Pero el que ayuno requiere- acompañado Él de hizo, un qué? ayuno, él hizo un ayuno de 40 y pico de días, ¿no? Sí. También lo hizo Moisés, 40 días. Ahora, y también lo hizo Elías, 40 días. Monseñor, pero el ayuno no es solamente dejar de comer, sino tiene que ir acompañado de algo, es decir, entregarlo o tener una conexión con Dios para que logre el efecto que estamos buscando, ¿cierto? Bueno, el ayuno tiene un sentido de ofrecimiento. Me gustaría hacer esto, pero para el bien mío, no solamente de mis calorías del cuerpo, estoy hablando de para el bien mío del espíritu. Yo me niego de esto para acrecentar la fuerza espiritual y la fuerza de voluntad para poder estar sometido a cualquier otra cosa que Dios me pide. Es un entrenamiento. Es como un entrenamiento que fortalece el espíritu para cuando llegan los momentos difíciles uno pueda estar recio. A veces a uno le pasa que las eventualidades le caen a uno y uno no se siente preparado. Muchos de los problemas de las grandes tragedias, situaciones y pruebas graves, difíciles, le llegan a uno sin uno estar preparado. Lo agarran, como dicen por allí, asando batata. Desprevenido. Fuera de base, como dicen en buen dominicano. Pero uno tiene que arreciar el espíritu y estar dispuesto a aprender a moverse en función de que la vida cristiana no es solamente hacer lo que yo quiero. Acuérdense que cuando uno dice el Padre Nuestro, uno está diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso no lo dice Jesucristo para que yo simplemente me niegue, sino que Él mismo también lo hizo. Él en el huerto de Getsemaní, Él también dijo, Señor, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él pudo haber salido corriendo, Él pudo haber evadido el sufrimiento que Él sabía que le tocaba fruto de la opción que había tomado, pero la asumió porque era un alma recia, había ayunado 40 días, es un hombre que había venido a hacer la voluntad del que le envió, del Padre. Y por esto Él está entrenado para que todo lo que tenga que hacer, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque sea incómodo, está dispuesto y está entrenado para hacerlo. Eso no quiere decir que uno tiene que vivir para el sufrimiento, porque uno no puede buscar el sufrimiento por el sufrimiento, sino eso se llama masoquismo y eso no tiene nada de sano. O sea, el buscar el sufrimiento por el sufrimiento, eso tiene algún tipo de patología también. O sea que el sufrimiento no es malo, pero el sufrimiento debe llevar a algo. Tiene que lanzarme a una realidad. No puede ser un sufrir por sufrir, porque si no, estaré disfrutando del sufrir y estaré centrándome en él, cuando ni siquiera el mismo Señor en la cruz tomó la cruz como el lugar donde aquí es que me siento bien, qué bueno. Quería estar en la cruz, no. La cruz es un camino hacia el Padre. Y por eso el sufrimiento nos lleva a nosotros a alcanzar bienes mayores. Y es por eso que uno tiene que aprender a haber valorado los bienes que uno está buscando, porque hay gente que si no valora los bienes espirituales, ¿para qué va a estar inventando con el ayuno?
y uno comienza a preguntarse, pero no, el problema es que el ayuno tiene una gran capacidad de arreciar el espíritu para disponerse a toda obra buena, para aprender a compartir, para saber que uno no vive en la vida para acumular. Porque hay gente que vive en la vida simplemente para tener más, tener más, tener más, y eso lo hace incluso a costa de incluso tomar de los demás o del bien público. Entonces ahí viene lo grave. Monseñor. No todo es, para mí, no todo es recibir y no todo es disfrutar la vida. Mire, la fe está en crisis. La fe no está en crisis. El que está en crisis no tiene fe. Pero la fe no está en crisis. La fe, ¿Cómo? ¿Que el que está en crisis no tiene fe? no, la fe no está en crisis. Quien tiene fe no está en crisis. Quien tiene fe tiene un encuentro con el Señor. Tú me dices, está en crisis la sociedad en cuanto a que se abra a la fe. Sí. No creo. Yo lo que creo es que hemos asincerado mucho lo que antes escondíamos. Por ejemplo, uno hacía una encuesta antes y el que no era nada decía, yo soy católico, porque lo llevaron a misa, porque se bautizó, y cualquiera decía, yo soy católico y no era católico. Y ahora hay más gente que no es católica, que antes decía, yo soy católico, y ahora dice, yo no soy católico, no soy nada. Entonces, en los censos... Es decir, los ateos salieron del closet. Sí, exacto. Hay un 30% de ateísmo en nuestra sociedad. Gente que dice, yo no creo en nada. Hay un 30%. Pero yo no creo que ha aumentado. Yo lo que creo que son más sinceros, salieron del closet, como me dice. O sea que ahora son capaces de decirlo, aunque antes eran lo que se llamaban cristianos ateos prácticos. Decían que eran cristianos, pero el ateísmo era la práctica cotidiana. Es muy típico en políticos que uno sabe que no creen en Dios, que sí entonces hablan de Dios. Sí, se manipula mucho. Sí. Se manipula mucho cuando uno busca agradar a los demás. Sí. Y eso no solamente las celebridades públicas, sino, no solamente los políticos, sino las celebridades públicas muchas veces le da mucha brega decantarse por una opinión, a veces dice, me voy a bajar los seguidores. Entonces a veces uno hace mucha política cuando está tratando de hacer opciones y no siempre uno es capaz de decir o de optar y de poner público lo que uno piensa de verdad. Entonces por esto veo que decir que ahora está en crisis, no, ahora está más sincerada la sociedad. No es cierto que hace 50 años no había ateos y que ahora hay 30% de ateos, es un escándalo. Eso no es ningún escándalo. Esto se llama que estamos descubriendo quiénes son de verdad y quiénes no son de verdad. Todavía quizás faltan más. Quizás no son 30%. Para mí que son más todavía. Para mí que lo encuentro poco, un 30%. Pero no creo que esté en crisis la fe. ¿Pero por qué? Usted no está contando, decir, porque ir a misa no es suficiente para ser católico. Hay mucha gente que ni va a misa, que dice que es católico y que no van a misa. Ir a misa, claro que no es suficiente. Es la vida cotidiana, es la relación con el Señor. O sea, ir a misa, ir a la celebración eucarística del domingo, me capacita para vivir una semana en relación con Dios. Ahora, si yo tomo la misa como parte de mi agenda para cumplir, que es lo que hace mucha gente. Ya fui a misa. Aquí ya fui a misa, cumplí, puedo ir a hacer lo que sea y ya está. Y me olvido, guardo a Dios en la gaveta y hasta el domingo que viene. Eso lo hace muchísima gente, no solamente el 30%. Por eso ir a misa no es suficiente. Además, ir a misa no es una obligación. Ir a misa es una necesidad. Yo no tengo que ir a misa obligado. Yo necesito la Eucaristía. Y claro, cuando yo no entiendo lo que es la Eucaristía, cuando yo no entiendo lo que es el pan de vida que me ofrece Cristo, claro, voy a misa, me parece larga la misa, me parece aburrida, no entiendo nada, y hay tiempos en que comienzo a decir, voy a dejar de venir a misa porque me estoy aburriendo mucho. Cuando uno se aburre, es que no entiende. Es como que uno vaya a una película cómica y no se ría, o que uno vaya a una cena y no coma. O sea, no entendió, no ha entendido a lo que vinimos. Y entonces quien en la misa se aburre, no entiende, duerme, mastica chicle, comienza a chatear y comienza a contar losetas. A ver, es una persona que pareciera como que eso, ir al baño es lo mismo, donde también se cuentan losetas muchas veces, parece. Monseñor,
pasando a otro tema, ¿le ha convenido a la Iglesia Católica el destape del conocimiento de los temas de pederastia, de obispos que el propio Santo Padre ha relevado, de incluso casos de juicios, todo lo que ha dicho el Santo Padre sobre eso? ¿Eso le ha convenido a la Iglesia Católica? No, eso le conviene a la Iglesia Católica. O sea, no es agradable, es muy desagradable, francamente. Uno ve un caso como este y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Un sacerdote está entrenado, o sea, ha recibido formación espiritual, ha recibido formación teológica. Que ocurra algo así es algo que es peor. Yo digo que por cada sacerdote que cae en abusos sexuales con menores, yo creo que es como si cayeran 100.000 de cualquier otro. ¿Por qué? Porque es de quien menos se puede esperar. Y le hace bien porque la iglesia se ha apoyado muchas veces en el poder y se apoya muchas veces en el poder, en el poder político que tiene, que se le ha conferido. Y eso le hace humilde a la iglesia. ¿Por qué? No porque es bueno que pase, sino porque cuando pase es bueno que se sepa para hacer verdad ante la realidad. No, sería mejor que no pasara nunca. Pero si pasa, es bueno que pase porque es bueno que se sepa, es bueno que se dé a conocer. Eso hace a la iglesia más humilde y hace a la iglesia tocar fondo. Porque muchas veces la iglesia puede estar viviendo en una burbuja y no está viviendo en la realidad en la que realmente está viviendo. Y por esto, esconder un caso como este es tan culpable casi como cometerlo. Porque querer esconder una situación como esta es esconder un crimen. Porque un abuso, una violación contra un menor es un crimen, es un delito. Y es como esconder un asesinato y es como esconder cualquier otro delito. Y si la iglesia se dedicara, como lo ha hecho, a esconder ese tipo de delito, está cometiendo delito contra delito. Y no va creciendo la iglesia. La iglesia lo que necesita es hacer un mea culpa y reconocer cuando ha fallado y comprometerse, como lo ha hecho en Estados Unidos. No sé si sabe que en Estados Unidos, desde el 2002 no ha habido ningún otro abuso más. O sea, la iglesia americana le sacaron todos los reportes, que fue muy desagradable. Reportes de los últimos 50 años, donde las listas de abusadores, todo esto fue muy difícil para la iglesia americana. Pero la iglesia americana se puso las pilas, la iglesia americana ha trabajado y tiene protocolos bien sofisticados y desde el 2002 ha llevado prácticamente cero en todo Estados Unidos la situación de los abusos. Ahora lo que está saliendo es lo que ha salido de los últimos años atrás, sobre todo desde el Concilio Vaticano II hasta el 2000, cuando comenzó a destaparse todo este asunto de Bernard Law en Boston, ese primer momento en donde comenzaron a salir los primeros casos y uno decía no es posible. Pero cuando Estados Unidos, la iglesia americana se dio cuenta, afrontó la situación, estableció protocolos y hoy día la iglesia americana se ha visto libre. ¿Por qué? Porque ha enfrentado la situación, ha tenido que pasar por la vergüenza de su historia y ha sabido asumirla y resolverla. También algo parecido ha ocurrido en Inglaterra. Pero en América Latina, donde nuestra cultura es de esconder, porque no solamente en la iglesia, en el dominicano escondemos tanto que escondemos nuestra declaración de bienes, escondemos lo que tenemos, escondemos todo, tapamos todo y nos tapamos, porque lo peor en nuestra sociedad dominicana es que a veces un delito no elimina la amistad que tú y yo podemos tener. O sea, tú y yo somos amigos. Y entonces si tú has cometido un delito, entonces yo te ayudo, te protejo, te escondo. Y soy capaz de poner más por encima de la ley y del daño que uno puede haber hecho a los demás, la amistad que tenemos entre nosotros. Y eso es peligrosísimo. En política, en religión, en iglesia, en la sociedad, en la empresa, en la familia y en cualquier sitio. En donde nosotros no entendemos que hay un régimen de consecuencias y tenemos que asumir los errores que hemos cometido y nosotros lo tapamos. Esto es posponer un problema y si pensamos, por ejemplo, en un cáncer, en donde yo veo un CA-125 que me da positivo y de repente digo, no, eso lo voy a tapar, y lo voy a tapar, y lo voy a tapar, ¿qué va a pasar con esto? A la larga estoy posponiendo un problema y lo puedo tornar en un problema irreversible y grave y gravísimo. Por eso la iglesia dominicana
como la sociedad dominicana va a tener que aprender a no cubrirse las espaldas de los delincuentes para que podamos llegar a una sociedad como todos la deseamos y una iglesia como todos la deseamos. Con su permiso, monseñor, y de los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Interesantísimo este primer segmento. Nos quedan muchos temas que tratar con el obispo de la diócesis de Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. Continuamos en Telematutino 11, estamos conversando con Monseñor Víctor Masalles, quien es el obispo de la diócesis de Baní, de San Cristóbal y de San José de Ocoa. Monseñor, en enero y en febrero la Conferencia del Episcopado se pone en sintonía no solamente con los temas espirituales y religiosos que acostumbra tratar, sino que hace una sintonía con la realidad que está viviendo el país. Y lo hace con mucha altura y con muy buena fuente de sustento en los planteamientos que hace. Estamos casi a mitad de año, bueno, falta un tiempo, un par de meses, pero casi el 2019 se va y estamos en un año preelectoral y están ocurriendo muchísimas cosas. Ocurrió las elecciones de los jueces de la Suprema, tenemos el tema de la ley electoral, las leyes, la ley de partidos y una serie de cosas que van saliendo y vamos viviendo todo con una celeridad increíble, y frente a este panorama vemos cómo también de afuera nos evalúan y nos evalúan muy mal, con números que dan grima, sobre todo en términos de institucionalidad y de democracia. Las expectativas que usted tiene frente a todo esto en este año 2019, ¿qué nos puede decir a esta altura de juego? Bueno, de lo que decíamos anteriormente, tenemos un gobierno ahora que cuando se le dice en dónde está fallando, no lo acepta. Y no solamente eso, que es intransigente, intolerante con cualquier crítica que se le dice también con esto. Entonces por esto cuando vienen cifras desde fuera que nos dicen a nosotros que nosotros no somos transparentes, que nosotros somos un país que estamos en un índice altísimo de corrupción, y vemos que conjunto con esto tenemos un índice bajísimo de sometimiento por corrupción. Entonces uno dice, ¿qué expectativas uno puede tener? Bueno, seguiremos usando las mismas herramientas para poder tratar de mantenernos en el poder, seguramente. O sea que esta campaña comenzó ya hace un año. Y francamente, voy a decir una cosa que estoy seguro de esto, segurísimo. ¿Qué? A la gran mayoría de la gente, o sea, no le importa en el 2018 estar pensando en quién va a ser en el 2020 el presidente. ¿En 2019 ya? No, pero en el año pasado, 2018, ya la campaña parecía que las votaciones iban a ser ahí mismo. Entonces, vivir un país que vive de la política y pretende poner la política siempre en la primera plana, aun cuando estamos a mitad de periodo, cuando estamos a 2 años, a 3 años todavía, es una vergüenza, porque se nota que son espacios pagados y se nota que es como una especie de afición y que han ocupado gran parte de los medios, pero a la gente no le interesa, de verdad que a la gente no le interesa. A la gente le gusta opinar y si uno le ponen estos argumentos en primera plana, le gusta opinar, pero la vida humana es más rica que la política solamente, es mucho más rica que esto. Uno para eso descansa en un presidente durante 4 años, para que uno pueda dedicarse a sus propias actividades. Pero no es posible, nos lo meten por ojo, boca y nariz. Están constantemente en la radio, en los medios, en todos los lugares, están constantemente queriendo poner noticias alarmistas y se nota, cuando uno le da seguimiento a las noticias, se nota que viene una noticia para desviar la atención, cuando viene un ataque, otra noticia que desvía la atención. ¿No ha influido en eso las redes, la comunicación, que no, ahora los periódicos es igual? Bueno, sí, los medios. Los medios, que es en vivo, ni siquiera decir que es al minuto, sino sí, en pero vivo. se utilizan mucho los medios para crear noticias alarmistas para distraer atención. Y esto es una vergüenza, que los medios se presten a una situación como esta. Porque están para informar, están para darnos a nosotros información fidedigna, están para ayudar a la ciudadanía a que conozca las situaciones en todas las circunstancias de la vida y de la vida social y humana.
Por eso a mí me da mucha tristeza que pareciera un país en donde hay más candidatos que en ningún país del mundo. Tenemos partidos políticos, dinero, una lluvia de dinero a los partidos que están en eso que están. Es un negocio. Tener un partido es un negocio. Y vemos nosotros payasos y gente que son auténticos personas que lo que están buscando es tener una cuota de esto y entonces hacer de esto el centro de atención de los medios. Francamente yo me pregunto si estamos ayudando en esto a la ciudadanía. Si es de veras el interés de la ciudadanía. No sé, me pregunto yo. Por eso las expectativas que tengo no son muchas porque seguirá arreciando el discurso político. Que si con las primarias, o sea, nunca había habido tanto interés por si es primaria, secundaria, que viene para acá. Y pareciera como si estamos en una carrera donde a todo el mundo le interesa, como si fuera que vamos a ganar todos. Ganaremos todos cuando surjan candidatos que ayuden a todos, solamente. Sí que no hay. No sé, cuando surjan. Cuando No, señor, hemos visto voces aisladas en la iglesia pronunciándose con el tema de la reelección, que es otro que nos acompaña desde el 1844. ¿Podría la iglesia asumir una posición como cuerpo en relación a ese tema? Yo creo que lo ha asumido, ya lo ha dicho. El cardenal lo fue diciendo siempre. Lo dice Monseñor Jesús Castro. Yo lo dije en continuación. Yo no pretendo seguir hablando de esto porque forma parte del jueguito. O sea, esto es decir, mire, el tiempo de Balaguer ya pasó. El hombre va. Pero no ha pasado todavía. Sí, no, pero ya no estamos en el tiempo de que una persona pueda dejar a un país en vilo para marzo, para que después pase marzo y siga la cosa, y no es el tiempo, y estemos como si fuera con el mesianismo de Jesús. Hasta ahora, ¿por qué nos tienes en vilo? Dinos si tú eres el Hijo de Dios. O sea, centremos en algo más útil para la vida pública de la gente. O sea, la política en este momento no está haciendo una actividad que está ayudando a la gente común. Y se están posponiendo cosas que deben hacerse vitales para el país. Nuestra agenda nacional tiene tantos problemas, tantas situaciones. En el mismo Baní hay un montón de agendas que tienen años. Problemas que uno se preguntará, pero es posible todavía que haya una planta de aguas residuales que no funcione en Baní y que Baní sea una cloaca todavía. Que usted pase por el barrio de Santa Rosa y usted ve a Santa Rosa, lo que usted ve flotando por ahí es una auténtica vergüenza. Cuando usted mide las bacterias que hay allí, usted se horroriza de ver los análisis de lo que los niños están pisando para caminar hacia los diferentes lugares. Y así está el pueblo de una región norte de Baní que no tiene agua, que no cuenta con agua en su llave, no cuenta con agua potable. Y con Valdesia tan cerca. Pero bastaría una inversión de pocos millones. Y hace tiempo, desde que se hizo el acueducto, se ha hecho así. Se reclama, y va un político y dice que ofreció 1 millón y que va a comenzar a hacer un Picasso, todo el mundo aplaude y la cosa sigue igual. Entonces, parecemos como monitos que nos están tirando maní. Y nosotros estamos agarrando los maní y estamos aplaudiendo el maní. Pero ciertamente, Baní, solamente hablando de la ciudad de Baní, tiene como 7 u 8 puntos esenciales, pero desde hace años, y sigue la situación igual. Y esto estoy seguro que en los otros pueblos debe ocurrir algo parecido. Baní fue el centro de atención del país durante 10 días, ya pasó de moda. Sí. Con el tema del asesinato del coronel, los puntos de droga que funcionaban. Eso sí, sigue igual. Los puntos de droga han sido atacados por el último jefe de la policía que ha llegado, ha dado señales. No sé exactamente cómo está actuando, pero la percepción de la sociedad de Baní es que él le ha metido el pico, como dicen, a la situación. Sí, lo que ocurrió allí de diferente es que mataron a un coronel y se discutía si él era serio, que si él no era serio, que si él era serio, que si él no era serio. Y hubo quien lo defendía, hubo quien no lo defendía. Y el informe final nunca salió, el informe oficial, nunca salió. No. Como la mayoría de los informes que estamos. Usted sabe, podríamos tener un edificio entero vacío en nuestro archivo de la nación. Sí. Vacío, vacío de todos los informes que debieron estar, que nunca estaron, comenzando por una página en blanco, que nunca llegó, y de ahí para adelante un montón de informes
que deberían llegar y no llegan, no se dan a conocer. Entonces, no se planea, no se planifica bien las cosas. Ahí tenemos una planta de carbón que está a punto de comenzar en Baní, que está a menos de 13 kilómetros de Baní y que en 20 kilómetros a la redonda va a convertir esto, por suerte es una sola planta o dos plantas, no solamente, no es como en Jaina, pero va a convertir el panorama en una zona en donde ya los productos de exportación no se van a poder exportar porque los metales pesados que van a estar presentes en los productos ya impiden que nosotros podamos tener productos de exportación a 20 kilómetros a la redonda de esa. Oh, Dios. Eso es desagradable, sobre todo cuando nosotros tenemos 25 millones de dólares de exportación de mango y cuando tenemos una tierra tan productiva que está en Peravia y la planta pudo haber sido construida en cualquier lugar donde no hay 20 kilómetros, nada 20 kilómetros a la redonda, como por ejemplo en Neiva o en Bauruco. Sabemos que hay zonas que están aisladas, que se pudo haber construido allí, donde no hay nubes que no producían la lluvia ácida, y eso bastaba solamente un poco de información. Yo cuando llegué a Baní ya encontré la planta a medio hacer, en el terreno de gente privada, que está cobrando ya por daños que han recibido. porque el contrato de Punta Catalina también da la posibilidad a los propietarios del terreno de recibir $36.500 por cada hectárea dañada de plantación. Porque se sabía con antelación que iba a haber hectáreas dañadas. Bueno, sí, sí. Entonces, parece que la familia que propietaria del terreno ya perdió una venta. Desde que supieron que iban a poner la planta, ya no cortaron el contrato de comprarles productos frutales o material vegetal que ya no puede ser exportado fuera y que eso se lo cobraron ya al gobierno como parte del contrato. Entonces uno dice, ¿y por qué tienen que meter dentro de un jardín una cosa que ensucie tanto? Cuando podemos ponerla en lugares donde en cualquier parte del mundo se colocan. En el desierto de Mojave, en California, hay plantas de carbón. Las plantas de carbón se ponen en los lugares donde no va a hacer daño a nadie, Apartado. donde no va a poner problema la salud de la gente que está a su alrededor. Es así que se hace en todos los lugares del mundo. Además de que el carbón, por ejemplo, ya en Europa, a partir del 2020, ya no se construyen más plantas de carbón y para el 2025 tienen que haber sido erradicadas todas las plantas de carbón. Y mientras Europa viene, Nosotros vamos. Y entonces aquí es donde uno se pregunta si no hay algo de por medio. Y entonces hay informes que nunca van a salir. Los informes que salen solo todo está bien. Muy bien, todo está bien. Entonces uno se preocupa por esto. Y uno se preocupa porque se trabaja mucho con la percepción. Y esta es la moda actual en la política, con la percepción. La percepción es la antesala para mentir, para decir lo que a uno le parezca. El papel aguanta cualquier cosa. Y entonces aquí vienen los informes precisos, en donde no tenemos las herramientas para hacer informes precisos y sobre todo la libertad política para darlos a conocer. Entonces de esta manera nosotros vemos que muchas de las cosas permanecen veladas y la ciudadanía sigue recibiendo los maníes y sigue aplaudiendo los maníes sin darse cuenta de todo el movimiento que hay alrededor, del poder alrededor de él. Monseñor, un mensaje final. Bien, pues la Semana Santa es una semana preciosa y nosotros estamos siempre trabajando, o sea, la fe no está en crisis. Hemos estado trabajando, yo he estado trabajando personalmente, el obispo, en cada una de las provincias, dando retiros para preparar la Semana Santa. Y yo invito a la ciudadanía a acercarse a Jesucristo, el Señor, a que si decimos que tenemos fe, vamos a trabajarla y vamos a alimentarla. Si usted tiene un buen cuerpo fuerte, si usted quiere mantenerlo, tiene que alimentarlo. Si usted tiene fe, yo le invito a que alimente esa fe. Y no hay mejor momento que en la Semana Mayor. El domingo de resurrección es el domingo que le da sentido a toda nuestra fe. Dice la palabra en San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La fe es inútil si no está basada en la resurrección de Cristo. Y la celebración de la fe es inútil si no está centrada en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, les invito a toda la ciudadanía dominicana, a todo el pueblo dominicano,
a quien en esta Semana Santa se acerque a Jesucristo, que encuentren en Él la fuente de la alegría, y les aseguro que el que se acerque a Jesucristo nunca llegará a arrepentirse, jamás. Amén. Muchísimas gracias, Muchas monseñor. gracias, Todo lo que monseñor. vale su participación, que sé que los amables televidentes la han disfrutado, después va a estar en YouTube, va a estar en todas las redes. Muchísimas gracias, monseñor. Gracias por invitarme. Seguimos, amables televidentes, en el Telematutino 11.